ustedes lo puedan también buscar en el exterior, así como con el Dr. Titi, que es mi papá, lo hemos hecho, y por eso es que toda la experiencia que tenemos y lo que les estamos trayendo es adquirido a través de capacitaciones que nosotros hemos hecho también en el exterior, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que ustedes siempre recuerden que todo el tiempo tienen que capacitarse en varios temas porque la odontología se va actualizando como tal, ¿ok? Entonces, aparte de toda la parte teórica y práctica de la odontología que se maneja hoy en día, perdón, Anabelita, no sé si pueden apagar la música que está conectada acá, por favor, gracias. Entonces, aparte de todo eso, podré sumarles algunos temas que dentro de mi área como tal les voy a poder enseñar y que formen parte de lo que vamos a ver hoy en día. ¿Qué más, Joa? ¿Cómo vas? Bienvenida. ¿Listo? Entonces, muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que es alargamiento incisal. ¿Ya? En el tema del alargamiento incisal hay varias partes que nosotros vamos a ver en el transcurso de la clase. Vamos a saber en qué situaciones nosotros podemos tener que realizar esta clase de tratamientos, ¿sí? ¿Por qué los pacientes tienen estos problemas? ¿Y cuáles son los métodos más prácticos y sencillos que ustedes lo pueden realizar ahí en consulta? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque varias de las situaciones a las que ustedes se van a enfrentar van a ser tratamientos de urgencia, donde el paciente les dice: ayúdame con esto, por favor, el día de hoy, porque mañana ya tengo que hacer tal situación. Entonces, para los que tengan ese apuro, les vamos a dar una opción muy buena, muy válida, y para los que tengan el tiempo necesario como para seguir todo un protocolo que les vamos a enseñar, ¿sí? También existe un paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de tratamientos como tal les van a servir bastante, sobre todo dentro de la odontología mínimamente invasiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros, como su nombre lo dice, vamos a topar netamente el borde incisal de los pacientes. No vamos a topar absolutamente nada más. ¿Podemos complementar este tratamiento con otros? Claro que sí. ¿Sí? Pero todo va a depender de la razón por la cual yo estoy haciendo este tratamiento. Todo va a depender de eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces empecemos con la clase. El borde incisal. Como ustedes saben, el borde incisal es un borde que se encuentra a nivel de los incisivos centrales superiores, de los laterales superiores, de los incisivos centrales inferiores y de los incisivos laterales inferiores. ¿Ok? Este borde tiene una peculiaridad, que su componente principal es el esmalte. No tenemos absolutamente nada de dentina, y este esmalte, la disposición de los cristales del esmalte, está dispuesto de tal manera que se convierte en una zona muy resistente ante las fuerzas verticales. ¿Ok? No, sigue la música. Como les explicaba, la disposición de los cristales de hidroxiapatita en esta zona permite que nosotros tengamos bastante resistencia ante las fuerzas verticales, y por eso es que nos ayuda en el tema del corte como tal. Pero ¿ante qué tipo de fuerzas el borde incisal no va a ser resistente? Ante las horizontales, ¿sí? Y por eso es que se va a desgastar. Y nosotros nos podemos a pensar en qué situaciones podemos tener desgaste en el borde incisal por una fuerza horizontal. ¿Qué me puedes decir? En bruxismo. Bruxismo, ¿ok? Eso es una parafunción, es el resultado de una parafunción, perdón, una atrición, ¿sí? Atrición viene a ser básicamente el tipo de desgaste, ¿ok? Que vamos a tener ahí, ¿ya? Pero, ¿ante qué situaciones nomás pueden tener? Una mordida vis a vis. Una mordida vis a vis, exacto, muy bien, eso es una condición, ante la condición de un paciente, una condición esqueletal o una condición dental, de la posición dental. ¿Qué otra situación ustedes pueden pensar que el paciente puede tener para que se empiecen a desgastar? Cuando tienen prótesis con coronas de circonio.
Perfecto, porque el antagonista, ya sea inferior o superior, ¿sí? Es de un material mucho más duro, ojo, duro, que el diente natural. Y en este caso puede ser el circonio, siempre y cuando no esté bien tratado el circonio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿qué dice la evidencia? Que el circonio, cuando está bien pulido, bien sinterizado, y sea chino, sea alemán, sea lo que sea, va a funcionar. ¿Ok? No le va a desgastar al diente más que cualquier otro material. ¿Sí? Pero si es que no está bien pulido, si es que no está bien sinterizado, no está bien procesado, entonces va a empezar a desgastar más que cualquier otro material. ¿Ok? El antagonista muy importante. ¿Sí? ¿Qué otra situación se les puede ocurrir? Malos hábitos. Malos hábitos. ¿Cómo cuáles? Morderle las uñas. La onicofagia, correcto. ¿Les parece que sí? Puede que sí, ¿no? Puede ser que sí. Puede que, como es un hábito, es una situación repetitiva, que con el tiempo va a ir desgastando. Pero, ¿la uña será la que le desgasta? ¿O el corte como tal, después del corte? Después del corte, porque cuando se corta la uña con los dientes, ¿qué pasa? Chocan los dientes, ¿verdad? Ya, entonces, eso es lo que genera el desgaste, ¿sí? Y es muy importante hacerles entender eso a los pacientes, porque van a pensar que si cogen y se rascan algún diente con las uñas se van a desgastar. No, no. De hecho, si hacen eso, la uña es la que se va a desgastar y no el diente. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, hay varias situaciones que pueden llevar a que estos bordes incisales, como estamos viendo, se vayan desgastando. Otra particularidad que tienen los bordes incisales es también el tema de su color. ¿Ok? A diferencia del resto de la pieza dental, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí? Va a tener ciertas peculiaridades. Es muy particular. ¿Por qué? Porque deja pasar cierta parte de la luz. No deja pasar todo. Entonces, ¿ustedes creen que el borde incisal es transparente? ¿Es translúcido? ¿O es opalescente? Opalescente. ¿Ya? Entonces, es translúcido y es opalescente, pero no es transparente. Ya, transparente significa que deja pasar todo, ¿verdad? Translúcido que deja pasar una cantidad de luz y opalescente que deja pasar ciertas frecuencias, ¿sí?, de la luz. ¿De acuerdo? Entonces no deja pasar todos los colores. ¿Ok? Porque actúa como un ópalo. ¿Sí? Entonces, al nosotros enfrentarnos con un borde incisal, quiere decir que si el paciente nos exige, sobre todo, que sea lo más natural posible, y es un paciente muy joven, quien va a tener esta estructura como ustedes están viendo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que devolver esta opalescencia y esta translucidez. Pero en cambio, si es que nosotros tenemos un paciente que ya tiene este tipo de tintes naturales que pueden llegar a tener nuestros dientes, ¿ya? Entonces el color también viene a ser un desafío para nosotros. ¿Ok? Entonces, el borde incisal puede ser tomado a la ligera como que no es tan importante, cuando en realidad tiene bastantes particularidades que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de tratarlo. Y sobre todo, el que nos va a interesar en esta clase, que es el de los incisivos centrales superiores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer? Perfecto. En la estética, como ustedes saben, o para los que no les han mencionado, la estética es el resultado de una buena oclusión. ¿Sí? Y les voy a explicar por qué. El ser humano, biológicamente, nuestro cerebro reptiliano, ¿qué nos dice? Nos dice que lo que funciona es bello. Así, tal cual. ¿De acuerdo? Cuando nosotros vemos algo que está bien alineado, algo ordenado dentro del cuerpo, lo vemos como bello. ¿Por qué? Porque sabemos que va a funcionar. Si vemos algo que está desalineado, desordenado,
lo vemos como algo que no es bello. ¿Sí? Y eso es un tema netamente de percepción. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos ortodoncia en nuestro paciente, por algún motivo, no porque los dientes estén rectos, sino porque están alineados, el paciente ya se va a ver mejor estéticamente. Pero ¿qué pasa si le falta un pedacito de diente por ahí? Ya no va a cumplir con lo que les estoy mencionando. ¿De acuerdo? Entonces la función se sobrepone ¿de qué cosa? De la estética. ¿Por qué? Porque la estética va a ser un resultado de esto. Y eso siempre tiene que guardarse en su cabeza. Nunca se tiene que olvidar. Si algo no es funcional, primero ante nuestro cerebro no se va a ver bien. Y en segundo lugar, no va a servir a largo plazo. No va a durar. Y la idea es que dure. ¿Ok? Porque si un paciente viene y les dice, doctor, quiero que me restaure este bordecito que se me salió, porque el anterior odontólogo me hizo mal. Suelen venir los pacientes y nos dicen eso, ¿verdad? Ya, muy bien. ¿Qué espera el paciente de nosotros? ¿Perdón? Que seamos diferentes. ¿Y en qué sentido que seamos diferentes? Mejores. ¿Mejores en qué? En el color. No, no nos dijo nada del color. Que le vaya a durar. Eso. Claro, que se vea bien, pero el paciente ya nos está diciendo de cajón, yo quiero que me haga un tratamiento que me hizo el otro doctor y se me salió, ¿ya? Y me hizo mal. Entonces, para el paciente está mal hecho porque no le duró. Esa es la principal razón. Diferente sería que venga, doctor, mire cómo está el color. Está diferente. ¿Ya? Entonces este paciente quiere duración. Entonces, por eso la función es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si ustedes se compran un departamento? ¿Sí? Y a los 5 meses ya se está levantando el piso. Si algo no dura mucho tiempo, quiere decir que está mal hecho. Pero ¿qué pasa si es que durante esos primeros meses yo he estado sacándole la madre al piso? He estado echándole agua para que se levante, he estado utilizando líquidos que no tenía que utilizar para poder limpiarlo. ¿Será que estaba mal hecho? No, ¿verdad? Pero generalmente, ¿qué voy a decir yo? Yo no voy a admitir mis errores. ¿Qué voy a decir? Es culpa del odontólogo anterior. Es culpa del odontólogo, ¿verdad? Entonces, por eso es que tampoco podemos juzgar al anterior odontólogo que hizo el tratamiento. ¿Sí? No podemos hacer eso, porque no sabemos en qué condición llegó el paciente donde el anterior odontólogo y cuáles son sus hábitos. ¿De acuerdo? Lo que sí tenemos que saber es que lo que nosotros le hagamos cumpla con los parámetros funcionales para que dure la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Sí? Entonces, en la odontología, hoy en día ya no se habla de tratamientos exitosos, ¿ok? Sino se habla de la supervivencia de los tratamientos, ¿ya? Entonces, yo no le voy a decir al paciente, vamos a tener éxito con su tratamiento, sino el tratamiento que le vamos a hacer a usted va a sobrevivir más o menos este tiempo. Y ya se empieza a poner tiempos de condición. Porque el paciente debe entender lo siguiente. ¿Cuál es el mejor material que puede existir en los dientes? El mismo diente. El mismo diente. No hay mejor material que ese. Hoy en día no existe un material que se compare con el diente natural. No existe. Resulta que a veces son más elásticos, resulta que a veces son más duros, resulta que a veces son más resistentes, y no porque sean más que dientes significa que sean mejores. No. Ningún material entra a ese punto medio que la naturaleza misma nos ha dado. ¿De acuerdo?
Entonces, por eso es que debemos explicarle al paciente que lo que va a tener en su boca es artificial, ¿verdad? Y va a tener su tiempo de supervivencia. Y que del paciente dependerá de que ese material sobreviva con el tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, perdón, vamos a ver, ahí, ya vamos a dejar ahí. Entonces, ¿cuáles son las funciones en las que se va a ver involucrado no solo el borde incisal, sino los incisivos, tanto superiores como inferiores? Como este curso de estética, vamos a hablar que una de las funciones es la estética, porque imagínense verse ustedes sin los incisivos centrales superiores, ya se estarían riendo por ahí uno del otro, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, la primera función es la estética, porque le vamos a devolver seguridad, le vamos a devolver belleza, etc. La segunda es la función. ¿Qué funciones vamos a tener en los incisivos centrales superiores? Cortar y ¿qué más? ¿Qué más que dentro de la función? La dimensión vertical. La dimensión vertical no. ¿Qué es lo que da la dimensión vertical? Las pistas dentales posteriores, ¿ya? En oclusión, ¿sí? Los incisivos, no, ¿de acuerdo? Ya. Pero, ¿qué clase, en qué situación participan los bordes incisales? En la guía incisiva. En el incisivo, perfecto. En las desoclusiones. Muy bien. ¿Y qué van a proteger? No. Van a proteger dos componentes, los incisivos centrales superiores, sobre todo. En primer lugar, que es lo más difícil de devolver o de recuperar, ¿sí? Es la situación natural y anatómica de nuestros cóndilos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y en segundo lugar, son las caras oclusales de todas las piezas dentales del sector posterior. De no existir los bordes incisales, los incisivos centrales superiores, nosotros cada vez que quisiéramos cortar algún alimento, el momento en el que desplazamos la mandíbula desde excéntrica, que vendría a ser el punto de corte entre los incisivos centrales superiores con los inferiores, y lo llevamos hacia una posición céntrica, en ese movimiento se estarían desgastando las cúspides de todas las piezas dentales posteriores. ¿Ok? Entonces son sumamente importantes. ¿Sí? Ante un movimiento de protrusión, un paciente que no tenga bien incisiva, que no tenga, ¿sí?, la altura necesaria de los centrales, de los incisivos centrales superiores, va a tener unas pistas planas atrás. ¿Ok? Y eso se va a repercutir posteriormente en un problema en la articulación temporomandibular. ¿De acuerdo? Entonces, son muy importantes para la función. Y finalmente, en la fonética. ¿Ya? Impiden que se salga el aire y nos permite también vocalizar ciertas letras y palabras. ¿Ok? ¿Cómo cuál? ¿Sí? Y es un ejercicio que ustedes tienen que hacer con los pacientes. Como el 67. 67. ¿Eso es para qué es? El 6, la S, nos permite identificar una fuga de aire. Fuga de aire. ¿Sí? Si es que alguien cuando pronuncia el 67 hace 67 es porque se le está yendo el aire. Por ahí. ¿Ya? Y también nos permite diferenciar, ¿cómo vas a de la B dentilabial? ¿De acuerdo? La B dentilabial es la B pequeña. Sí, se llama dentilabial porque nosotros utilizamos el borde incisal de nuestros incisivos centrales superiores para poder pronunciar. Entonces, una forma para saber si es que no está influenciando mal en su fonética, si la altura de los bordes incisales, es pedirle al paciente que pronuncie la palabra vaca y luego bote. ¿De acuerdo? Si los dos suenan igual, ¿sí?, quiere decir que algo está por ahí mal y hay que ir corrigiendo. ¿Ok?
Entonces nosotros utilizamos los bordes incisales de los incisivos centrales superiores para poder pronunciar la B dentilabial, como vaca, así, vaca. ¿De acuerdo? Ya. Entonces de esa manera, sigamos más, dentro de estos tres factores. ¿Ok? La parte estética la vamos a ver un poquito más a profundidad en el tema de la planificación. Buenos días, bienvenida. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué les afecta? Estábamos hablando un poco de la etiología. ¿En qué situaciones a ustedes se les ocurre que se puede llegar a fracturar el borde incisal?